Frente a mí. Sunset Shimmer Side Twilight capítulo 17 y 18. El aire fresco de la mañana se colaba entre las maderas de la cabaña, trayendo consigo el canto suave de los pájaros y el crujir lejano de ramas bajo los pasos de algún campista madrugador. Twilight se removió apenas bajo la frazada. No con inquietud de esta vez, sino con el movimiento torpe de quien despierta poco a poco, aún con los últimos hilos del sueño enredados en la mente. El calor del sol no la había despertado, ni un ruido fuerte. Solo la sensación de que el mundo estaba volviendo a girar con lentitud, como si algo dentro de ella se estuviera alineando de a pocos. Abrió los ojos con pereza, parpadeando varias veces hasta enfocar el techo de madera claro. Al girar un poco el rostro, sus ojos se encontraron con los de Sunset. Estaba despierta, sentada en su cama, con las piernas cruzadas y una taza humeante entre las manos. «Buenos días, dormilona», susurró Sunset, con una sonrisa tan tibia como la luz que entraba por la ventana. Twilight la miró por un segundo más de lo necesario. No por sorpresa, ni siquiera por incomodidad. Solo porque le tomó un poco más de lo habitual procesar que esa voz tranquila era real y que su primer pensamiento del día no era un pensamiento. Era una persona. «¿Qué hora es?», preguntó finalmente, estirándose. «Temprano todavía. Pero ya hay gente afuera». «Pinkie casi entra con sus tambores», bromeó Sunset. «Me sacrifiqué por la paz de la cabaña». Twilight rió en silencio, con esa sonrisa que aún no se ha despertado del todo. «Gracias por tu sacrificio», dijo, dejándose caer de nuevo sobre la almohada. Pero la mirada aún no se apartaba de Sunset. Por un momento, no hablaron. Solo se quedaron así, compartiendo una de esas pausas raras que no incomodan. Sunset desvió la mirada hacia su taza, dándole un sorbo más. «¿Dormiste bien?», Twilight dudó. Se llevó una mano a la frente, como si intentara recordar algo que se le escapaba. «Sí, o al menos eso creo», respondió finalmente. «Tuve sueños algo raros, pero nada terrible. De hecho me desperté bastante tranquila. Y eso no me pasa seguido». Sunset la miró un momento con cierta curiosidad, pero no insistió. Había aprendido a reconocer cuando Twilight quería hablar y cuando no. A veces, el silencio decía más que una explicación forzada. «Eso es bueno», murmuró simplemente. «Quizás el aire del bosque te está haciendo bien». Twilight asintió. Y aunque no lo dijo, en ese instante pensó que tal vez no era solo el aire del bosque. Tal vez también era por ella. Por Sunset. Por esa forma de estar cerca sin empujar. «¿Y tú?», preguntó de pronto. «¿Dormiste bien?». «Más o menos. Me quedé un rato pensando en algunas cosas». «¿Cosas?». Sunset sonrió de lado, casi juguetona. «Cosas sin nombre todavía». Twilight frunció ligeramente el ceño, entre divertida y curiosa. «Eres misteriosa por las mañanas». «Solo cuando no he terminado el café», replicó Sunset, alzando la taza antes de dar el último sorbo. En ese momento, Applejack se removió en su cama y murmuró algo ininteligible. Luego Rainbow Dash. Luego el murmullo del campamento comenzó a crecer, como si el día empezara a despertar del todo. Twilight se sentó lentamente en la cama, recogiendo su cabello en una coleta improvisada. «Deberíamos prepararnos. Hoy toca escalada, ¿no?». «Ajá», dijo Sunset, poniéndose de pie. «Y Fluttershy está más nerviosa que nunca». «¿Vamos juntas?», siempre respondió Sunset, como si fuera lo más obvio del mundo. Y por alguna razón, esa respuesta se le quedó a Twilight más tiempo del que esperaba. La zona central del campamento bullía de actividad. Entre mesas repletas de desayunos humeantes, mochilas medio abiertas y voces elevadas por la emoción de lo que vendría, el día había comenzado con una energía contagiosa. El sol, aún joven en el cielo, salpicaba de reflejos dorados la superficie del lago cercano, y las ramas altas de los árboles dejaban caer sombras caprichosas sobre los senderos de tierra.
Twilight bajó del comedor con Sunset a su lado, ambas con una cantimplora colgada y el cabello recogido de forma práctica. Rarity había insistido en aplicarles un poco de bloqueador solar con aroma a vainilla y almendra, y Pinkie no paraba de lanzar retos para ver quién podía tocar la cima del muro de escalada en menos tiempo. Vamos, 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 esta es una competencia secreta aunque nadie más lo sepa, exclamó Pinkie, saltando de un pie al otro con el casco mal puesto. ¿Una competencia secreta? ¿Contra quién exactamente?, preguntó Applejack, mientras ajustaba los guantes de seguridad. Contra las leyes del aburrimiento, obvio, respondió Pinkie sin perder el ritmo, y estamos ganando. Todas rieron. Incluso Rainbow Dash, que ya estaba practicando sus estiramientos y alardeando sobre cuántos segundos le tomaría escalar la pared. Twilight se acomodó las gafas con una sonrisa que no se quitaba. Había algo agradable en estar allí, algo diferente a lo que sentía en la escuela. Tal vez era el aire libre, tal vez la forma en que todas hablaban sin máscaras. O tal vez simplemente era Sunset, cerca, mirándola de reojo de vez en cuando con esa expresión entre concentrada y tranquila que le hacía sentir que, por una vez, todo estaba en su lugar. Cuando llegó su turno, Twilight se acercó al muro con cierta duda. No era su actividad favorita. No por miedo a las alturas, sino por la falta de coordinación física que solía acompañarla en esos contextos. Recuerda, apóyate más en tus piernas que en tus brazos, le susurró Sunset mientras le ayudaba con el arnés. Y si te cansas, respira profundo. No es una carrera. Twilight asintió, agradecida. Subió despacio, concentrada, paso a paso. Escuchaba voces debajo, alguna broma de Pinkie, un grito de ánimo de Fluttershy. Y también, de pronto, una especie de zumbido suave que no venía de ningún lado. Se detuvo. Frunció el ceño. No era un sonido, en realidad. Era más como una sensación. Un cosquilleo leve en la palma de su mano. Un cambio casi imperceptible en el aire. Parpadeó. Por un instante brevísimo, juraría haber visto un resplandor tenue en la roca que estaba tocando. Parpadeó de nuevo. Nada. Me lo imaginé, pensó, sacudiendo la cabeza. Seguro es el sol reflejándose. O mi cerebro jugando trucos. Pero algo en su pecho latía con más fuerza. Terminó el recorrido sin incidentes. Bajó por la cuerda con torpeza, tropezando al final, lo cual hizo que Rainbow Dash soltara una carcajada sonora. Bien hecho, Sparkle. Solo te falta el aterrizaje con gracia. Twilight se rió nerviosamente mientras Sunset le ofrecía una mano para ayudarla a levantarse. ¿Todo bien?, preguntó, con esa mezcla entre preocupación y broma suave. Sí, solo cosas de principiantes, respondió Twilight, quitándole importancia. Pero su mente no estaba del todo tranquila. Aún sentía esa extraña vibración leve en los dedos, como si el momento no se hubiera ido del todo. ¿Estás segura?, insistió Sunset, bajando un poco la voz. Twilight la miró por un instante. Sí, es solo que no sé, tuve una especie de déjà vu. Pero no pasa nada. Sunset asintió, pero no dejó de observarla unos segundos más. Como si también sintiera que algo no encajaba del todo. Si llega a pasarte de nuevo me avisas, ¿sí? Prometido. Y Twilight lo dijo con una sonrisa, aunque por dentro, sabía que no estaba tan segura de entender qué había pasado. A lo lejos, Timber llamó a todos para reagruparse. La siguiente actividad estaba por comenzar, pero entre los árboles, el viento sopló de forma extraña. Como si llevara algo en susurros. Algo que no podía verse todavía. Los grupos se reagruparon bajo la sombra de unos pinos grandes que formaban un semicírculo natural, como un anfiteatro improvisado. Las voces se mezclaban entre indicaciones, risas y pasos sobre la tierra suelta. Timber Spruce caminaba al frente con una carpeta en mano, una sonrisa relajada en el rostro y su gorra mal colocada, como si fuera parte de su encanto despreocupado.
Muy bien, chicas, dijo, proyectando su voz sin necesidad de gritar. Ahora pasamos a una pequeña expedición de reconocimiento. No es más que una caminata corta por uno de los senderos laterales, pero si tienen suerte, tal vez vean un ciervo. O a Pinkie intentando comunicarse con las ardillas, lo cual es igual de impresionante. Pinkie levantó ambas manos de inmediato. Ellas me entienden. Solo son tímidas. Saben guardar secretos. Las risas se extendieron como una chispa. Twilight, aún con la respiración medio agitada por la escalada anterior, se ajustó los lentes y dio un paso más cerca del grupo. Timber, que pasaba cerca de ella para entregar unos binoculares, se detuvo brevemente. Buen trabajo allá arriba, le dijo en voz baja, con una sonrisa ladeada. No todas se ven tan bien colgadas de un arnés. Twilight se sonrojó en automático. ¿Eso fue un cumplido?, dijo, no segura de cómo manejarlo. Depende. ¿Funcionó?, respondió él, guiñándole un ojo de forma juguetona antes de seguir caminando hacia el resto. Twilight se quedó quieta un par de segundos, entre confundida y divertida. No se sentía incómoda, pero tampoco del todo cómoda. Era extraño. Un halago que no sabía si quería o no. A unos pasos, Sunset había visto la escena. No escuchó el intercambio exacto, pero la forma en que Timber bajó la voz y Twilight desvió la mirada con una sonrisa breve fue suficiente para entender el tono. No dijo nada. Solo desvió los ojos hacia otro lado. Pero algo se removió en su pecho. Un pensamiento sin forma, como una nube pasando frente al sol por un instante. La caminata comenzó. El grupo avanzó por un sendero marcado con cintas color naranja, entre arbustos bajos y árboles esbeltos que dejaban pasar franjas de luz dorada. El aire era fresco y olía a musgo húmedo. Fluttershy se detuvo más de una vez a mirar huellas en el suelo. Rarity se quejaba discretamente del polvo. Applejaw mantenía el paso con tranquilidad. Pinkie intentaba caminar de espaldas sin caerse. Sunset y Twilight, de algún modo, terminaron caminando juntas, unos pasos por detrás de las demás. Ninguna de las dos lo planeó, simplemente ocurrió. Como si sus ritmos se hubieran sincronizado sin avisar. No estuviste nada mal en la escalada, dijo Sunset, sin mirarla directamente. Tenías buena técnica y aguantaste más que yo la primera vez que lo hice. Gracias, respondió Twilight, sonriendo. Aunque casi me resbalo como 5 veces. Igual subiste. Y eso cuenta más que hacerlo perfecto. Caminaron en silencio unos metros, escuchando el crujir suave de las hojas secas bajo sus botas. Había algo calmante en ese tipo de silencio. Uno que no pedía ser llenado. Twilight fue quien habló primero, bajando un poco la voz. ¿Puedo preguntarte algo raro? Siempre. Cuando estaba allá arriba sentí algo extraño. No peligroso, solo raro. Sunset giró un poco el rostro. ¿Cómo qué? No sé. Fue como si algo vibrara. O como si mi mano tocara algo que no estaba del todo allí. Y por un segundo juraría que vi un destello. Pero desapareció. Sunset frunció el ceño. No asustada, pero sí alerta. ¿En la roca? Sí, ¿y antes te había pasado algo así? No, bueno, una vez tuve algo parecido cuando, ya sabes, todo lo de Midnight Sparkle. Pero desde entonces, nada tan concreto. Sunset asintió despacio, guardando la información. Gracias por decirlo. Es importante que lo tengas en cuenta, por si se repite. ¿Crees que sea magia? Sunset no respondió de inmediato. Miró a los árboles altos, al sol filtrado entre hojas. No lo sé. Pero aquí todo parece un poco más cargado, ¿no te parece? Twilight lo pensó un momento. Asintió. Sí. Como si el bosque respirara. Exactamente, dijo Sunset, bajando la mirada al suelo unos segundos. Volvieron a caminar en silencio. Esta vez, más despacio. Sus hombros rozaban de vez en cuando.
Las voces del resto del grupo eran lejanas, como si el mundo se hubiera vuelto más íntimo de repente. Twilight entrecerró los ojos al ver una luz pasar entre las ramas. ¿Viste eso?, preguntó, deteniéndose. Sunset también paró. Miró hacia el mismo punto. ¿La luz? Sí. Debe haber sido el reflejo del sol o tal vez no. Sus ojos se cruzaron. Por un instante, compartieron la misma duda. El mismo presentimiento. Pero no dijeron más. Solo siguieron caminando juntas, sin necesidad de respuestas inmediatas. No todavía. Cuando Twilight volvió a la cabaña, la actividad de la tarde ya había terminado. El cielo comenzaba a vestirse de dorado tras los árboles, y las demás chicas estaban esparcidas entre los alrededores, conversando o descansando. La brisa agitaba suavemente las ramas altas, y la luz del sol se filtraba a través de las hojas, proyectando sombras cálidas sobre la tierra. Sunset estaba sentada en uno de los escalones de madera, de espaldas a la cabaña, con un cuaderno en la mano y una lapicera colgando de sus dedos. Al verla, Twilight se sintió aliviada. No sabía por qué, pero algo en la expresión relajada de Sunset, en su presencia tranquila, le quitaba un peso del pecho. Como si no tuviera que estar atenta. Como si no tuviera que pensar tanto. Y saludó Sunset al alzar la mirada, con una sonrisa leve pero real. ¿Cómo fue tu exploración? Twilight se encogió de hombros mientras se sentaba a su lado, dejando una distancia prudente, aunque sin pensarlo demasiado. Interesante. Timber me mostró algunas zonas del bosque. Es agradable. Aunque habla bastante. ¿Sí? Sunset sonrió de lado, sin burlarse. Tiene esa energía de chico guía del bosque, ¿no? Como si supiera todo sobre todo. Twilight soltó una risita, bajando un poco la mirada. Exacto. Es simpático, claro, pero no sé. A veces siento que hay cosas que no entiendo del todo. O que no sé si quiero entender. Sunset la miró, pero no preguntó más. No hizo ningún gesto inquisitivo, no alzó las cejas ni intentó adivinar lo que Twilight realmente quería decir. Solo dejó que sus palabras flotaran. Eso hizo que Twilight se sintiera escuchada. ¿Y tú escribías algo?, preguntó, notando el cuaderno en las manos de Sunset. Estaba tratando de ordenar algunas ideas. Sobre lo que ha pasado últimamente, dijo Sunset, cerrándolo con suavidad. Todo se ha sentido un poco desordenado desde que llegamos. Twilight asintió. No tenía palabras exactas para eso, pero sabía que era cierto. ¿También sentiste eso?, preguntó. Sí, respondió Sunset sin dudar. A veces es difícil ponerle nombre a lo que sentimos. Pero eso no significa que no esté pasando. Hubo un breve silencio. Uno cómodo. El tipo de silencio en el que el mundo sigue girando, pero tú solo quieres quedarte ahí un momento más. Twilight observó el bosque frente a ellas, el vaivén de las hojas, los destellos de luz. Entonces bajó la mirada, sus manos entrelazadas sobre las rodillas. ¿Sabes?, murmuró. A veces me siento como si estuviera cambiando. Como si algo dentro de mí estuviera despertando y no sé si es bueno o malo. Sunset no respondió de inmediato. Su mirada se volvió más suave, casi melancólica. Cambiar no es malo. Da miedo, sí. Pero también puede ser liberador. Twilight la miró entonces. Directo. Por primera vez en la tarde, sin pensar demasiado. Solo sintió que quería hacerlo. Y Sunset sostuvo su mirada. No había juicio. No había análisis. Solo una calma envolvente, un entendimiento silencioso. Ese momento no tenía nombre. No era romántico. No era intelectual. No era lógico. Solo era seguro. Y Twilight se dio cuenta de que, sin saber cómo, se sentía mejor estando allí. Sin necesidad de explicaciones. Sin tener que fingir que entendía todo. Sin tener que gustar o no gustar de alguien. Solo estar.
Gracias, dijo bajito. ¿Por qué?, preguntó Sunset con suavidad. Por no hacerme sentir que tengo que tener todas las respuestas. La sonrisa de Sunset fue pequeña, casi imperceptible, pero profundamente genuina. Eso ya lo haces tú sola. Yo solo te doy un respiro. Ambas se quedaron allí un rato más, mirando hacia el bosque, con la luz dorada envolviendo todo a su alrededor como un susurro cálido. Sin más palabras. Y aunque Twilight no lo sabía aún, ese recuerdo quedaría con ella. No por lo que se dijeron, sino por cómo se sintió estando ahí. Esa noche, la actividad grupal fue sencilla: una fogata cerca del lago, con bombones para asar, mantas dispersas sobre el césped, y linternas colgando de las ramas más bajas como luciérnagas artificiales. El aire se sentía fresco, pero no frío. El tipo de clima que invita a sentarse cerca del calor, a compartir historias tontas, a mirar el cielo sin decir nada. Twilight estaba junto a Sunset y Pinkie Pie, aunque el grupo entero se había acomodado sin mucho orden. Rarity insistía en mantener su manta limpia de tierra. La elegancia no está en guerra con la naturaleza. Mientras Rainbow Dash desafiaba a Plejack a ver quién podía lanzar una piedra más lejos en el lago sin perder el equilibrio. Fluttershy, en cambio, se sentaba tranquila, sonriendo apenas, como si estuviera más atenta a los sonidos del bosque que a los de sus amigas. Twilight se sentía diferente. No fuera de lugar, como solía ser. Solo observando. Tomando nota. No con la libreta que siempre llevaba consigo, sino con los sentidos abiertos. ¿Quieres? Sunset le ofreció un bombón, ya pinchado en un palillo. Gracias, dijo Twilight, aceptándolo con una pequeña sonrisa. Lo sostuvo cerca del fuego, girándolo con cuidado. Siempre me dan miedo de que se quemen de golpe. El truco es mantenerlo girando lento, dijo Sunset, observándola con atención. Pero si se quema también sabe bien. Twilight la miró de reojo. ¿Eso es una metáfora sobre la vida? Probablemente. Pero también es una excusa para comer azúcar, respondió Sunset con una risita. El bombón chisporroteó levemente al dorarse. Twilight lo apartó antes de que se chamuscara, y lo miró como si estuviera en un pequeño experimento personal. Luego, lo mordió con cautela. Está mejor de lo que esperaba. A veces, dejar que las cosas se calienten un poco es parte del proceso, dijo Sunset, encogiéndose de hombros. Twilight no respondió, pero sí se quedó mirando el fuego. Pensó en todo lo que había sentido ese día: la conversación con Timber, la caminata, la inquietud vaga que no sabía nombrar. Y luego, el silencio junto a Sunset. Las palabras suaves. La sensación de no tener que impresionar a nadie. Y aún así, sentir que estaba empezando a ser vista. Pinkie interrumpió el momento con una carcajada súbita, al contar una historia sobre cuando confundió una ardilla con su mochila. Plejack rodó los ojos, y Fluttershy intentó ocultar su risa tras una mano. El ambiente era cálido, familiar, caótico y armonioso a la vez. Twilight no podía evitar preguntarse si algún día podría sentirse parte de todo eso sin pensarlo tanto. Sin observarlo como quien estudia una especie ajena, sino como quien simplemente está ahí. Sunset volvió a ofrecerle otro bombón. Esta vez, Twilight lo aceptó sin dudar. Y mientras lo sostenía sobre el fuego, notó algo. No fue un sonido, ni una imagen clara. Solo una sensación. Breve. Como si algo se hubiese movido cerca del lago. Una energía sutil, brillante por un segundo. Como un destello atrapado en el rabillo del ojo. Parpadeó. Miró hacia allí. No había nada. Solo la neblina suave sobre el agua y los reflejos de las linternas. ¿Pasa algo?, preguntó Sunset, notando su expresión. Twilight dudó un segundo. No solo creí ver algo. Luz, tal vez. Sunset miró en la misma dirección, sin encontrar nada. Este lugar tiene una atmósfera extraña. Como si la magia estuviera respirando muy bajito. Twilight la miró.
Esa frase no era científica. No era lógica. Pero le sonó profundamente cierta. Esa noche, cuando se acostó en su litera, Twilight tardó más de lo usual en quedarse dormida. La conversación con Sunset seguía dándole vueltas. La imagen del lago. La risa de Pinkie. La seguridad con la que Sunset la miraba. Y ese algo invisible que parecía tocar los bordes de su mente justo antes de que el sueño la alcanzara. Una corriente que no sabía si quería seguir o temer. La noche cayó con un susurro fresco entre los árboles. El campamento Everfree dormía, envuelto por el murmullo de las ramas meciéndose suavemente con el viento. Desde la cabaña de las chicas, solo se oían algunas risas apagadas y el zumbido tenue de insectos en el exterior. Twilight ya se había acostado. Se dio la vuelta sobre el colchón un par de veces antes de finalmente quedarse quieta, mirando hacia el techo de madera apenas visible. Spike, a sus pies, respiraba con el ritmo lento y profundo de un sueño tranquilo. Su mente, en cambio, no descansaba del todo. Había algo en el día que no lograba dejarla ir. Algo más que los comentarios de Timber, más que las bromas compartidas con Sunset. Una sensación. Como si el aire a su alrededor hubiese cambiado ligeramente, cargado con una electricidad sutil que solo ella parecía percibir. No sabía cómo llamarlo, pero lo sentía. Se quedó dormida sin darse cuenta, mientras sus pensamientos se disolvían en imágenes cada vez más borrosas. Soñó con el lago. Con la superficie tranquila reflejando la luna. Caminaba sola, descalza, con los pies hundiéndose levemente en la tierra húmeda. Todo estaba en silencio. El agua parecía llamarla. Pero cuando se acercó, algo la detuvo. Una corriente luminosa emergió de entre los árboles. No era violenta, ni amenazante. Era como una estela de luz flotando, pulsando con vida propia, curvándose en el aire como si danzara. Brillaba con tonos que no sabía nombrar: lavanda, dorado, azul eléctrico, y al mirarla, sintió una presión en el pecho. Familiar. Intensa. Lejana. Sus pasos retrocedieron. Y entonces, del reflejo en el agua, emergió una figura Midnight Sparkle. No con furia, ni con gritos. Solo observándola. Inmóvil. Silenciosa. Ojos brillantes, fijos en ella como si supiera todo lo que Twilight sentía. No puedes huir de mí, susurró Midnight sin mover los labios. Twilight tembló. Dio un paso atrás y sintió que el suelo desaparecía. Se despertó sobresaltada, incorporándose en la cama con una exhalación abrupta. «Spike», murmuró con la voz quebrada. El perrito levantó la cabeza, somnoliento, y se acercó a ella arrastrándose entre las sábanas. ¿Otra vez? Twilight se llevó una mano al rostro. Su piel estaba húmeda. No recordaba haber llorado. Fue solo un sueño, susurró para sí. Solo un sueño. Pero al bajar la mirada hacia sus manos, notó algo. Una tenue chispa violácea recorrió brevemente la punta de sus dedos, desapareciendo al instante. Como una estrella fugaz. Su respiración se detuvo por un segundo. Spike no la vio. Y Twilight no dijo nada. Solo volvió a acostarse, en silencio, girando la cabeza hacia la litera de Sunset donde apenas podía distinguir su silueta dormida. La miró por unos segundos. Como si su sola presencia le ofreciera algo a lo que aferrarse. Y, poco a poco, volvió a cerrar los ojos. El canto de los pájaros comenzó antes incluso de que el sol terminara de asomarse entre los árboles más altos del campamento. Un murmullo fresco de hojas agitadas por el viento acompañaba el despertar de la naturaleza, y poco a poco, las primeras voces somnolientas de los estudiantes rompieron la quietud de las cabañas. Dentro de una de ellas, la rutina de las Rainbows arrancaba con esa mezcla de torpeza y complicidad propia de un grupo que ya se conocía demasiado bien. Rainbow Dash fue la primera en levantarse, casi saltando de la litera inferior como si la energía de la mañana la hubiera encendido de inmediato. «Vamos, dormilonas»,
proclamó con exagerado entusiasmo, agitando las manos como si estuviera animando a un equipo. El lago nos espera, y no pienso dejar que nadie me quite el primer puesto en las canoas. ¿Primer puesto en qué?, murmuró Applejack, desperezándose con calma desde la litera de arriba, frotándose los ojos. Ni siquiera hemos desayunado, Rainbow. Eso no importa, la gloria nunca espera, insistió Dash, recibiendo solo un gruñido apagado de Rarity, que permanecía envuelta en su saco de dormir, como si se negara a aceptar que la mañana ya había comenzado. Algunas de nosotras sí necesitamos un ritual matutino decente, se quejó Rarity, con la voz amortiguada. Y no, Rainbow Dash, la gloria no quita las ojeras. Pinkie, por supuesto, estaba despierta desde antes. De algún modo inexplicable, ya había inflado 2 globos que ahora flotaban atados a su muñeca, y sacaba galletas de una caja como si aquello fuera el desayuno más natural del mundo. Despierten, 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 canturreó, saltando alrededor de las literas. El sol brilla, los pajaritos cantan, y probablemente hoy descubramos un secreto místico del campamento. ¿Secreto místico?, repitió Fluttershy, que recién se incorporaba, frotándose suavemente los párpados. Oh, Pinkie, yo solo espero que hoy podamos ver más mariposas cerca del lago. Había unas preciosas ayer. Mientras tanto, Twilight estaba sentada en el borde de su cama, aún con la mirada un poco perdida. Se había despertado antes que las demás, aunque no por entusiasmo. La sensación de haber estado atrapada en otro de sus sueños extraños todavía la acompañaba. No recordaba con claridad los detalles, pero la imagen de un cielo oscuro y los ojos brillantes de Midnight Sparkle eran suficientes para dejarle un nudo en el estómago. Se ajustó las gafas con manos temblorosas, intentando ocultar su incomodidad. No quería que ninguna de sus amigas la viera así, menos aún Sunset. No después de todo lo que habían hecho por ayudarla a controlar aquella parte de sí misma que aún no terminaba de entender. Sunset, sin embargo, parecía leerla sin necesidad de palabras. Desde la otra litera, la observó en silencio unos segundos, percibiendo la tensión en su postura. Ella misma no había dormido demasiado, pero en su caso era por el aire vibrante del campamento. Algo en ese lugar le generaba una inquietud suave, como si el entorno ocultara más de lo que mostraba. ¿Dormiste bien?, preguntó con voz baja, acercándose mientras las demás seguían en su propio bullicio. Twilight levantó la vista, sorprendida por el tono cálido de Sunset. Dudó un segundo antes de responder. Sí, bueno, más o menos. Creo que me costó acostumbrarme al colchón. Sonrió nerviosa, como si quisiera desviar la conversación. Sunset arqueó una ceja, no del todo convencida, pero no presionó. Simplemente le dio una palmada ligera en el hombro, un gesto breve pero que logró relajar un poco la tensión en Twilight. Ya verás que hoy te cansas tanto que vas a dormir como un tronco esta noche, dijo con naturalidad, antes de levantarse para buscar su chaqueta. Ese gesto, pequeño y casi invisible para las demás, dejó en Twilight una sensación de alivio que no pudo explicar. Con Timber no habría sabido cómo reaccionar. Con Sunset, en cambio, no tenía que pensarlo demasiado. Cuando al fin todas estuvieron listas, salieron de la cabaña hacia el aire fresco de la mañana. El campamento Everfree se extendía frente a ellas como un mosaico verde y dorado. Los rayos del sol atravesaban las ramas, pintando de luz los senderos, mientras el lago brillaba en la distancia como una superficie de cristal. Se respiraba paz, pero también una energía contenida, como si la naturaleza misma esperara algo. Celestia y Luna ya estaban de pie junto al comedor común, revisando listas y hablando con gloriosa Daisy, que irradiaba entusiasmo en cada palabra. Timber, como siempre, parecía un poco más relajado, charlando con un grupo de estudiantes con su estilo despreocupado. Sunset notó todo esto con atención, casi sin proponérselo. Había aprendido a desconfiar de las apariencias después de todo lo que había vivido.
Pero en ese instante, antes de que el día desplegara sus sorpresas, lo único que quiso fue mirar de reojo a Twilight, y asegurarse de que, al menos por unos momentos, sonriera con tranquilidad. El bullicio matinal se desplazó hacia el comedor común, donde un desayuno improvisado esperaba a los estudiantes. Entre risas, pasos apresurados y charlas a medio despertar, el ambiente se sentía ligero, casi festivo. Sin embargo, para Sunset, aquella ligereza tenía bordes extraños, como si algo no terminara de encajar. Gloriosa Daisy estaba en el centro de todo, como un torbellino de energía. Sonreía demasiado, hablaba demasiado, y sus movimientos parecían un poco forzados, como si intentara mantener una fachada impecable frente a todos. Tenía una especie de entusiasmo desbordado que, lejos de transmitir calma, a Sunset le resultaba inquietante. «Buenos días, chicas», exclamó Gloriosa al ver a las Rainbows acercarse. «Espero que hayan dormido de maravilla. Hoy tenemos un día lleno de actividades increíbles: exploración de senderos, talleres de manualidades y, por supuesto, la competencia de canoas». Pinkie dio un salto de emoción, como si alguien hubiera dicho fiesta sorpresa, competencia de canoas. «Sí, sí, sí. ¿Podemos decorarlas con confeti impermeable?». Gloriosa rió de manera algo exagerada, inclinándose hacia Pinkie con complicidad. «Oh, seguro que encuentras la manera». Mientras las demás reaccionaban con su propio entusiasmo o cansancio, Sunset se quedó un paso atrás, observando con atención. Había algo en los ojos de Gloriosa, una chispa nerviosa, como si detrás de esa sonrisa hubiera un cansancio que intentaba esconder. Fue entonces cuando Timber se acercó, sosteniendo 2 bandejas con tazas de jugo. Su andar era relajado, casi despreocupado, y sin embargo, Sunset percibió una tensión silenciosa en cómo miraba a su hermana. «Gloriosa, deberías bajar un poco el ritmo», dijo, extendiéndole una de las tazas. «Llevas despierta desde antes del amanecer, ¿no?». Gloriosa aceptó la bebida con una sonrisa demasiado amplia, ignorando el comentario. «El campamento no se dirige solo, Timber. Siempre hay algo que preparar, algo que mejorar. Pero no te preocupes, todo está bajo control». Sunset entrecerró los ojos. No había nada abiertamente extraño en la escena, y sin embargo, esa insistencia en la perfección, ese brillo casi forzado en la mirada de Gloriosa, encendía en ella la misma alarma que solía sentir cuando alguien escondía más de lo que mostraba. «¿Todo bien?», preguntó Sunset, cruzando los brazos mientras se acercaba, su tono más serio que el de los demás. Gloriosa giró hacia ella, aún sonriendo. «Claro que sí. Solo quiero que todos se lleven recuerdos maravillosos de Everfree. Este lugar lo es todo para mí, ¿sabes? Y no pienso dejar que nada lo arruine». La forma en que remarcó esas últimas palabras hizo eco en Sunset. No eran solo entusiasmo, había una especie de desesperación encubierta, como si hablar de arruinarlo tocara una fibra sensible demasiado profunda. Timber carraspeó, intentando suavizar el ambiente. «Ya sabes cómo se pone cuando se trata del campamento». Le dirigió a Sunset una sonrisa casi cómplice, como si pidiera disculpas en silencio. Pero Sunset no respondió de inmediato. Se limitó a sostener la mirada de Gloriosa unos segundos más, como si quisiera descifrar lo que se escondía detrás. Finalmente, asintió con cautela. «Bueno, supongo que todos queremos lo mismo». Su voz fue neutra, pero en su interior, la desconfianza había echado raíces. Twilight, que había estado escuchando desde un lado con un plato en las manos, no captó la tensión de la misma manera. Para ella, la escena parecía normal: un director entusiasta, un hermano bromista, y Sunset con ese aire protector que tanto la tranquilizaba. Y sin embargo, aunque no lo entendía, sentía que en la manera en que Sunset se colocaba un paso por delante de ella había algo que la hacía sentirse más segura de lo que estaba dispuesta a admitir. Gloriosa, por su parte, retomó su discurso con una vitalidad casi ansiosa. «En fin.
El lago está esperando, y no pienso dejar que se queden sin probar la mejor parte del campamento. Nos vemos allí en 10 minutos. Con una última sonrisa, se giró y se alejó apresuradamente, Timber siguiéndola con un suspiro resignado. Sunset se quedó inmóvil unos segundos, con el ceño ligeramente fruncido. No había pruebas de nada, solo impresiones, instintos. Pero después de todo lo que había vivido, había aprendido a confiar en ellos. Algo en Everfree no estaba bien, y lo intuía con cada fibra de su ser. El sol ya se reflejaba en la superficie del lago Everfree cuando los grupos comenzaron a reunirse en la orilla. El agua estaba tranquila, apenas interrumpida por el vaivén de una leve brisa matinal. Los árboles que rodeaban el lugar enmarcaban el paisaje con un verde intenso, como si la naturaleza misma quisiera exhibirse ante los visitantes. Gloriosa estaba allí, con un silbato colgado al cuello y una energía que parecía haber duplicado en los últimos 10 minutos. «Muy bien, estudiantes», proclamó, con los brazos abiertos como si diera la bienvenida a un espectáculo. Hoy probaremos trabajo en equipo, equilibrio, coordinación y, por supuesto, diversión. Su entusiasmo resonó en las aguas del lago, aunque Sunset, a unos metros de distancia, notaba cómo la sonrisa de Gloriosa seguía siendo demasiado amplia para ser natural. Twilight, en cambio, estaba más nerviosa por algo mucho más inmediato: la idea de remar en un lago. «No estoy muy segura de esto», susurró, ajustándose las gafas mientras observaba los botes alineados en la orilla. «Tranquila, vas conmigo», respondió Sunset, poniéndole una mano en el hombro. «No te dejaré caer». El gesto logró arrancarle a Twilight una pequeña sonrisa, aunque todavía se aferraba a su chaleco salvavidas como si fuera lo único que la mantenía a salvo. Rarity, por su parte, miraba los remos con cierto recelo. «¿Seguro que esto no arruinará mi manicure?» Applejaw rodó los ojos. «Con un poco de esfuerzo, Rarity, tus uñas van a estar lo último de lo que te preocupes». Pinkie reía mientras agitaba su remo como si fuera una bandera, y Rainbow Dash ya estaba retando a cualquiera que quisiera competir contra ella. Fluttershy, aunque temerosa, parecía más serena de lo que Sunset habría esperado, probablemente porque el ambiente natural le transmitía cierta calma. El silbato de Gloriosa cortó la conversación. «Todos a las canoas. Formad parejas o tríos y preparen sus brazos, porque esto será una experiencia inolvidable». Twilight tragó saliva, acomodándose junto a Sunset en una de las canoas. Timber, que se había quedado cerca supervisando, les dedicó una sonrisa antes de empujar suavemente su bote hacia el agua. «Suerte ahí afuera», dijo, su tono relajado, pero con un matiz casi demasiado confiado, como si disfrutara verlos ponerse a prueba. El primer tramo del recorrido fue torpe para casi todos. Entre choques de remos, risas nerviosas y alguna que otra canoa girando en círculos, la orilla se llenó de voces que iban de la frustración a la diversión. Sunset mantenía el ritmo con calma, pero Twilight apenas podía coordinar sus movimientos. Lo siento», exclamaba cada vez que su remo salpicaba más agua sobre Sunset que dentro del lago. «Estás bien», aseguró Sunset, empapada pero sonriente. «Solo concéntrate en remar despacio. No tienes que ganarle a Rainbow, solo seguir el ritmo». La carrera avanzaba entre torpezas y gritos competitivos, hasta que un detalle comenzó a desentonar. Algunas de las canoas no parecían responder de manera normal, se desviaban bruscamente hacia un costado, como si la corriente las empujara, aunque el agua del lago seguía estando tranquila. Sunset fue la primera en notarlo. Su mirada se endureció al ver cómo el bote de Rarity y Applejack se ladeaba de forma peligrosa. Timber estaba en el muelle, observando con una expresión difícil de leer. «Eso no es normal», murmuró Sunset, ajustando su agarre en el remo. Antes de que pudiera analizar más, el bote de Pinkie y Rainbow comenzó a tambalearse de manera repentina, y los gritos resonaron en la superficie del lago. «Agárrense».
exclamó Sunset, guiando a Twilight para que remara hacia ellos. Gloriosa sopló el silbato con insistencia desde la orilla, sus instrucciones apresuradas apenas alcanzando a llegar. Había perdido el control de la situación, y su sonrisa nerviosa lo delataba. Sunset y Twilight lograron acercarse lo suficiente para ayudar a estabilizar el bote de Rainbow y Pinkie, pero el murmullo inquieto ya se había extendido entre los estudiantes. Algo extraño estaba ocurriendo, y aunque nadie podía explicarlo con certeza, Sunset sentía en el fondo del pecho la confirmación de su instinto. Lo que había visto en la actitud de Gloriosa esa mañana no era casualidad. Cuando finalmente todos regresaron a la orilla, empapados y con el ánimo dividido entre risas nerviosas y desconfianza, Gloriosa intentó recomponer la situación. Muy bien. ¿No fue emocionante? A veces la naturaleza nos sorprende, ¿verdad?, dijo, con una risa que sonaba demasiado aguda para ser sincera. Sunset, de pie junto a Twilight, no respondió. Solo observó a Timber, que parecía sorprendido, pero no exactamente preocupado. Aquella mezcla de expresiones, la euforía forzada de Gloriosa y la calma sospechosa de Timber, quedó grabada en su mente. El campamento Everfree guardaba secretos, y ese lago acababa de susurrar el primero de ellos. El agua seguía agitada por unos segundos después de que lograran regresar la canoa a la orilla. Las gotas brillaban con la luz del sol del mediodía, y el murmullo de los estudiantes reunidos no tardó en llenar el ambiente. ¿Están bien?, preguntó Applejack, agachándose con preocupación mientras Twilight trataba de recuperar el aliento. Twilight asintió, aunque su cabello estaba pegado al rostro y las gafas torcidas en un ángulo incómodo. Sunset se apresuró a arreglárselas con un gesto cuidadoso, sosteniéndolas para que no se resbalaran de nuevo. Ese sí, creo que sí, respondió Twilight, la voz temblorosa, pero no tanto por el frío como por la impresión. Timber apareció de inmediato, casi como si hubiera estado esperando la oportunidad para lanzarse a escena. Con un ademán exagerado, se quitó la chaqueta y la colocó alrededor de los hombros de Twilight. No te preocupes, Sparkle. Yo me encargo de que no vuelvas a caerte en una canoa, dijo con una sonrisa amplia, demasiado confiada para el momento. Sunset lo miró de reojo. El tono le pareció excesivamente ligero para lo que acababa de pasar. Twilight estaba empapada, vulnerable, y aún así Timber hablaba como si estuviera en una especie de juego. Gloriosa emergió de entre los árboles en ese instante, respirando un poco agitada, como si hubiera estado corriendo desde algún lugar cercano. Sus ojos recorrieron la escena con rapidez, y de inmediato se inclinó hacia Twilight. «Oh, cielos. ¿Todo está bien?», preguntó con un tono maternal, casi demasiado dulce, colocando una mano en el hombro de la chica. La diferencia entre ambos hermanos no pasó desapercibida para Sunset. Timber parecía demasiado encantado con la atención que podía obtener en medio del accidente, mientras que Gloriosa mostraba una preocupación genuina, casi protectora. Twilight, en un intento de calmar las aguas, sonrió débilmente. Solo fue un accidente. Nada grave. El grupo entero aceptó esa explicación con alivio. Pinkie ya estaba haciendo un comentario gracioso para relajar el ambiente, Rarity buscaba una manta entre sus cosas y Rainbow intentaba convencer a todos de que el día aún podía ser divertido. Pero Sunset no se relajó. Había algo en la forma en que Timber y Gloriosa se miraron durante unos segundos. Un cruce de ojos breve, pero cargado de una tensión difícil de ignorar. Él con un gesto nervioso y ella con una firmeza que parecía una advertencia. Eso no fue normal, pensó Sunset, apretando los labios. El murmullo se interrumpió de golpe cuando las figuras de Celestia y Luna aparecieron en el sendero, caminando con rapidez hacia la orilla. ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó Celestia, la voz serena pero firme, mientras su mirada recorría el grupo. Luna, más directa, añadió. ¿Alguien resultó herido? Twilight intentó ponerse de pie por sí misma, aunque Sunset la sostuvo del brazo para darle estabilidad.
No, todo está bajo control. Fue solo un pequeño accidente con la canoa. Celestia la observó unos segundos, asegurándose de que realmente estuviera bien, y luego asintió con un leve gesto. Bien. Aún así, manténganse cerca de la orilla hasta que estemos seguras de que no habrá más incidentes. La presencia de las dos responsables del campamento devolvió una sensación de orden al lugar. Los estudiantes comenzaron a dispersarse lentamente, aunque algunos seguían murmurando sobre lo ocurrido. Sunset, sin embargo, permaneció en silencio, observando cómo Timber insistía en acompañar a Twilight hacia la cabaña para que pudiera cambiarse de ropa. Gloriosa lo siguió con una expresión tensa, pero sin decir nada más. Para el resto, era simplemente un accidente. Para Sunset, había sido algo más. Un momento demasiado cargado de miradas, gestos y silencios que parecían hablar de cosas que nadie quería poner en palabras. Y esa inquietud comenzó a crecer dentro de ella. El grupo no se movió enseguida después de que Celestia y Luna se marcharan. El murmullo de los demás campistas quedó atrás, pero alrededor de Twilight aún quedaba un silencio extraño, como si todos supieran que lo que había ocurrido no terminaba de cuadrar. Rarity fue la primera en romperlo, sacando un pañuelo de tela de su bolso. Querida, estás temblando. Aquí, al menos sécate un poco. Lo extendió con dramatismo y un gesto delicado, casi como si ofreciera una reliquia preciosa. Twilight sonrió agradecida, aunque su voz salió todavía entrecortada. Gracias, Rarity. Solo fue un susto, de verdad. Applejack frunció el ceño, cruzándose de brazos. No me gusta decirlo, pero eso no se sintió como un simple accidente. Esas canoas estaban bien ancladas. Rainbow levantó una ceja, inclinándose hacia adelante. ¿Estás diciendo que alguien lo hizo a propósito? No exactamente, replicó Applejack, aunque sus ojos se entrecerraron. Solo digo que hay algo raro en cómo pasó todo. Pinkie, que había estado haciendo equilibrios con una rama a modo de palo de rescate, intervino en un tono más ligero. Oh, tal vez sea parte de un misterio del campamento. Ya saben, la canoa embrujada. Agitó las manos para crear dramatismo, pero luego se encogió de hombros. Bueno, aunque Twilight no parecía muy feliz como para que sea una broma divertida. Twilight bajó la mirada, jugando nerviosa con el pañuelo que sostenía. De verdad, no pasó nada, seguro, solo fue un mal movimiento. Sunset se mantuvo junto a ella, sin decir mucho. Había querido intervenir antes, pero escuchar a las demás le dio la oportunidad de observar cómo Twilight trataba de minimizar lo ocurrido. Sus manos aún temblaban un poco, a pesar de que intentaba ocultarlo. Fue Fluttershy quien notó ese detalle. Con su voz suave, se inclinó hacia Twilight. No tienes que fingir que estás bien si no lo estás, eso debió asustarte mucho. Twilight abrió la boca para responder, pero Sunset fue la que habló primero, con un tono calmado aunque firme. Fluttershy tiene razón. No es necesario minimizarlo. Algo extraño pasó y tenemos que estar atentas. El grupo guardó silencio ante esas palabras. Era poco común que Sunset sonara tan seria, y eso bastó para que todas compartieran una mirada. Finalmente, Rarity suspiró. Sea como sea, lo importante es que Twilight está bien. Lo demás podemos discutirlo más tarde. Twilight asintió débilmente. Gracias, chicas. De verdad. La conversación se deshizo lentamente entre comentarios dispersos, hasta que cada una decidió regresar a sus tareas del campamento. Pero la inquietud quedó suspendida en el aire, invisible y persistente. Y Sunset, en particular, no pudo dejar de sentir que aquello había sido más que un simple tropiezo. El resto de la tarde transcurrió con una normalidad fingida. Los campistas volvieron a sus actividades, las risas y conversaciones llenaron otra vez los alrededores del lago, pero en el grupo de las Rainbows el ambiente había cambiado. No de manera evidente, sino como una sombra apenas perceptible que se arrastraba detrás de cada palabra.
Twilight intentó retomar el entusiasmo con el que había empezado la jornada. Se unió a Rarity y Fluttershy en una caminata tranquila por los senderos, escuchando cómo Rarity hablaba apasionadamente sobre posibles diseños inspirados en la naturaleza. Twilight sonreía, asentía, incluso hacía preguntas. Pero en su interior, una punzada constante la incomodaba. El destello. Ese instante en el agua, esa sensación de que la energía había brotado de ella misma. No podía dejar de pensar en ello, ni aunque se esforzara. ¿Y si no había sido un accidente? ¿Y si de verdad había provocado todo con esa magia que no terminaba de entender? Sus dedos jugaban nerviosos con los bordes del pañuelo de Rarity, una y otra vez, como si ese pequeño gesto pudiera ahogar el recuerdo. Sunset, mientras tanto, se mantenía más atenta que de costumbre. Fingía relajación, participaba en los juegos, se reía cuando Pinkie hacía alguna tontería, incluso ayudó a Rainbow a preparar un improvisado partido con algunos chicos de Canterlot High. Pero en su mente, la escena del lago se repetía en bucle. El momento en que la canoa se soltó. El destello. La repentina intervención de Timber, demasiado rápido, como si hubiera estado esperando a que algo así ocurriera. Y luego, la llegada de Gloriosa, repentina, con esa sonrisa extraña que parecía esconder más de lo que mostraba. Sunset conocía bien las máscaras. Ella misma había usado varias en el pasado, y esa era precisamente la razón por la que le costaba ignorar lo que había visto. ¿Todo bien? La voz de Applejaw la sacó de sus pensamientos. La granjera caminaba a su lado, con una mirada que no dejaba espacio para mentiras. Sí, respondió Sunset, aunque sin demasiada convicción. Applejaw alzó una ceja. Mira, no soy del tipo que se asusta fácil, pero esa cosa en el agua fue rara. No digo que tenga que ser magia, pero... Se interrumpió, encogiéndose de hombros. No sé, se sintió raro. Sunset respiró hondo, bajando la mirada hacia el sendero de tierra. Yo también lo sentí. Y no pienso ignorarlo. Applejaw asintió, satisfecho con la honestidad. Bien. Entonces al menos somos dos. El grupo se reunió más tarde para cenar. La comida del campamento era sencilla: hamburguesas, ensaladas y panecillos, pero Pinkie lo convirtió en una especie de festín improvisado, haciendo malabares con los platos y arrancando carcajadas a los demás. Twilight se rió también, aunque en su interior todavía pesaba el miedo a haber sido la causa de todo. ¿Y si Sunset lo sospecha? Pensaba en silencio, observando de reojo a la pelirroja. ¿Y si se da cuenta de que fui yo? No quiero que piense que soy peligrosa. Lo que Twilight no veía era cómo Sunset, en lugar de mirarla con recelo, mantenía su atención puesta en Timber. Cada gesto del chico, cada palabra amable dirigida a Twilight, la hacían fruncir apenas el ceño. No era celos, al menos no todavía, era desconfianza. Una sensación de que él sabía más de lo que aparentaba. Por otro lado, Gloriosa mantenía una energía brillante, casi exagerada. Caminaba de un lado a otro organizando actividades, animando a los alumnos y hablando con Celestia y Luna sobre el progreso del día. A simple vista, cualquiera la habría descrito como la directora entusiasta que quería lo mejor para el campamento. Pero Sunset, de nuevo, no podía evitar preguntarse por qué había aparecido justo después del accidente. ¿De dónde había salido tan rápido? La diferencia comenzaba a marcarse con claridad en su mente. Gloriosa transmitía buenas intenciones, aunque envueltas en un misterio. Timber, en cambio, despertaba dudas. Era como si se esforzara demasiado en parecer atento. Y Sunset, que alguna vez había sido una experta en manipular apariencias, lo reconocía como un reflejo. El cielo se había teñido de tonos anaranjados y violetas cuando los campistas comenzaron a reunirse alrededor del claro. El aire olía a madera recién cortada y a humo leve, anunciando que pronto una fogata encendería la noche. Los troncos estaban acomodados en círculo, cada uno cubierto con mantas para hacer más cómodo el asiento.
Timber fue uno de los primeros en llegar, llevando consigo un par de ramas extras para avivar la hoguera. Saludó a todos con su habitual entusiasmo y, con un movimiento casi teatral, encendió el fuego bajo la atenta mirada de Gloriosa. Las llamas crecieron despacio, chisporroteando, hasta iluminar los rostros expectantes de los estudiantes. El calor del fuego atrajo a todos como si fueran mariposas. Pinkie fue la primera en comenzar a agitar palitos con malvaviscos, repartiendo entre los demás sin pedir nada a cambio. Rarity, entre risas, se quejaba de que su ropa podía impregnarse con el olor del humo, pero aún así se acomodó cerca de Fluttershy, que parecía disfrutar del ambiente con ojos brillantes. Twilight se sentó junto a Timber, casi por inercia, porque él había apartado un lugar a su lado y lo ofreció con una sonrisa amable. Ella aceptó, agradecida, aunque en su interior no podía evitar cierta incomodidad. No era rechazo, simplemente no terminaba de sentirse completamente a gusto. Timber hablaba con facilidad, contaba chistes malos y hacía comentarios sobre lo increíblemente misteriosa que se veía la noche en el bosque. Twilight sonreía, reía con suavidad, pero al mismo tiempo tenía esa sensación de que estaba respondiendo por educación, no porque de verdad naciera de su interior. Del otro lado del círculo, Sunset observaba. No con hostilidad, pero sí con atención. Sus ojos se mantenían en Twilight, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Cada gesto suyo, esa sonrisa tímida, los dedos jugando con la manga de su suéter, la mirada que a veces se perdía hacia el fuego, parecía decir más de lo que Twilight expresaba en palabras. Pinkie comenzó a cantar una canción improvisada sobre los malvaviscos, arrastrando a Rainbow y a Applejack en un coro desafinado pero lleno de energía. Las risas se propagaron, el círculo de fuego se convirtió en un refugio de calor y camaradería. Sunset, contagiada, también rió. Twilight, en cambio, se sintió un poco fuera de ritmo, atrapada entre la chispa de los demás y la atención constante de Timber. Fue entonces cuando Sunset se levantó y, sin dudar, se acercó al lugar donde Twilight estaba sentada. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó, con ese tono suave que no exigía nada, solo ofrecía compañía. Twilight la miró, sorprendida, y asintió de inmediato. Timber se hizo a un lado para dar espacio, pero no pasó desapercibido el cambio en la postura de Twilight. Sus hombros se relajaron apenas Sunset se acomodó a su lado. El contraste era sutil, pero estaba allí. Con Timber, Twilight se mostraba correcta, sonriente, pero medida. Con Sunset, en cambio, parecía respirar más libremente, como si el simple hecho de tenerla cerca le diera permiso de soltar la tensión acumulada. Las llamas se reflejaban en los ojos de Sunset cuando, con un gesto casual, le ofreció a Twilight un malvavisco recién tostado. «Creo que el tuyo se te está quemando», dijo en tono de broma. Twilight rió, esta vez de verdad, con una chispa que no había mostrado antes. Tomó el malvavisco, agradecida, y por un instante olvidó el miedo que llevaba cargando desde el accidente del lago. El grupo seguía envuelto en juegos y canciones, pero para Twilight, ese momento se redujo a la cercanía de Sunset, al calor que no venía solo de la hoguera. Cuando el bullicio comenzó a calmarse un poco, Timber carraspeó llamando la atención. «Ya que estamos en un campamento y con una fogata enorme, ¿qué les parece si contamos historias de terror?». Las miradas se cruzaron, y un murmullo de entusiasmo recorrió el círculo. Pinkie saltó en su lugar, Rainbow levantó la mano al instante y Rarity puso los ojos en blanco, aunque con una sonrisa divertida. Sunset y Twilight se miraron brevemente, como si en silencio compartieran la misma duda después de todo lo que habían vivido con la magia. ¿Qué podría asustarlas realmente? El fuego crepitó más fuerte, como si respondiera a la propuesta. Y la noche, envuelta en misterio, parecía escuchar con atención lo que estaba por comenzar.